Hola queridos televidentes, bienvenidos a su programa Derecho a su Derecho de la Universidad de la Gran Colombia, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema de matrimonio, que se está volviendo historia en este momento, para lo cual nos acompaña el doctor Luis Alfredo Valcárcel Nova, director del Consultorio Jurídico de la Universidad de la Gran Colombia. Bienvenido, doctor. También nos acompaña una especialista en familia, que es la doctora Gina Brochero. Bienvenida, doctora Gina. Muchas gracias. Vamos a comenzar a absolver dudas e inquietudes frente a esta temática. Entonces, doctora Gina, específicamente, ¿qué es el matrimonio? Bueno, la legislación civil define el matrimonio como un contrato solemne mediante el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear, auxiliarse mutuamente y guardarse fe. Es importante precisar que la Corte Constitucional ha extendido este derecho también para las parejas del mismo sexo en virtud del derecho a la igualdad. Doctora Gina, ¿qué derechos y obligaciones en este caso tienen las parejas que contraen matrimonio? Bueno, entendido el matrimonio como un contrato, genera, como cualquier otro contrato, unos derechos y unas obligaciones. Dentro de los derechos que se genera en virtud del matrimonio, encontramos los alimentos, socorrerse y ayudarse en todas las circunstancias de la vida, entiéndase en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, y dentro de las obligaciones, guardarse fe, es decir, la fidelidad. Adicionalmente, tenemos la obligación también de cohabitar bajo el mismo techo. Estamos hablando de que el matrimonio como tal es un contrato, o sea que uno cuando dice me enamoré, pero entonces también tengo que firmar algo para que yo pueda como parametrizar o pueda diligenciar este matrimonio, o sea, legalmente es un contrato. Bueno, es un contrato, pero no cualquier tipo de contrato, sino que requiere la voluntad de los contrayentes de conformar una familia. Y para conformar una familia, pues se requiere de que exista amor y existan unos lazos de afecto y de querer, por supuesto, socorrerse en todas las circunstancias de la vida. Doctora Gina, entonces en este caso si es un contrato, entonces también allí va incluido el tema de que si yo no tengo hijos, entonces eso también va configurado dentro del matrimonio, o necesariamente tengo que tener hijos o no tengo que tener hijos para contraer matrimonio o demás. Bueno, para responder a tu pregunta, tendré que decir que la Corte Constitucional ya ha ido haciendo un análisis y fijando un alcance a este concepto, a este tema de la procreación, indicando que no puede ser la esencia del matrimonio la procreación. Pues es un fin, pero no puede ser la esencia, porque entenderlo como la esencia del matrimonio sería decir, por ejemplo, que las parejas que son estériles, que no pueden tener hijos o que contraen matrimonio ya con una avanzada edad, pues al no poder procrear, entonces se les estaría coartando para que no puedan contraer matrimonio. Doctor Luis Alfredo, entonces, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener una persona específicamente para contraer matrimonio? Los requisitos para contraer matrimonio son ser soltero, viudo o viuda o divorciado, claro está, habiendo solucionado el tema de su sociedad conyugal. Ser disuelta y estar al menos liquidada también la sociedad conyugal. Ahí sí se puede contraer el matrimonio. Recordemos algo importante, el tema de la edad. Si se tiene 14 años o más, se puede contraer matrimonio siempre y cuando se tenga el permiso de los padres. Doctor, entonces si por ejemplo yo estoy casada, me divorcio y quiero contraer otra vez nupcias, ¿lo puedo volver a hacer? O sea, contraer nuevas nupcias, segundas nupcias. Se puede contraer nuevamente nupcias, claro está, pero primero tiene que haber hecho un proceso de divorcio, ya sea de manera contenciosa o por mutuo acuerdo a través de un juzgado o a través de una notaría. Y en el mismo tiene que haber resuelto el tema de su sociedad conyugal, la cual debe estar disuelta y liquidada. Hay algo muy importante, que si tienen hijos menores de edad para poder contraer nuevamente nupcias, debe a través de una actuación en una notaría con un curador especial, un inventario solemne de bienes donde se establezca que los menores, sus hijos menores, no tienen bienes, o si tienen bienes, resolver quién los va a manejar. Entonces es importantísimo el inventario solemne de bienes para contraer nuevamente nupcias. Queridos televidentes, si tienen dudas o inquietudes, se pueden comunicar directamente a través del correo derechoasuderecho@ugc.edu.co y a través de la página de la universidad www.ugc.edu.co. Doctora Gina, hay unos derechos y obligaciones específicos que surgen dentro del matrimonio. ¿Usted nos podría indicar qué derechos y obligaciones se tienen específicamente dentro del matrimonio?
Sí, como lo decía anteriormente, los derechos que surgen del matrimonio son el derecho a recibir por parte del cónyuge apoyo, socorro, ayuda en todas las circunstancias de la vida, entiéndase en la enfermedad, en la pobreza, y dentro de este derecho, por supuesto, a recibir alimentos cuando me encuentro sin un empleo o cuando por mi salud, por mi mal estado de salud, se me impide o se me dificulta proveerme mis propios alimentos. Doctora Gina, hay algo que se denomina y que creo que los televidentes deben tener esta pregunta, y es el tema de las capitulaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una casa o tengo un carro o tengo una finca o tengo cualquier clase de bien específicamente, entonces, ¿tendría que firmar capitulaciones o cómo es el tema de las capitulaciones, si usted nos puede ilustrar? Bueno, efectivamente la legislación ha previsto que cuando yo tengo unos bienes que he adquirido antes de contraer matrimonio, entiéndase antes de que nazca la sociedad conyugal, puedo protegerlos de manera que estos bienes no vayan a ingresar a dicha sociedad. Es importante que tengamos en cuenta que los bienes inmuebles, por regla general, no ingresan a la sociedad conyugal. No necesito pactar unas capitulaciones para decir que la finca que adquirí anteriormente al matrimonio no ingrese a la sociedad conyugal. Pero sí es importante realizar capitulaciones para establecer que los frutos, entiéndase cánones de arrendamiento que se perciban de esos bienes propios, sí sean excluidos de la sociedad conyugal. Adicionalmente, en las capitulaciones, al ser un acuerdo, una convención que hacen los futuros contrayentes antes de celebrar el matrimonio, también se pueden pactar que se van a aportar bienes a la sociedad conyugal. Entonces, las capitulaciones sirven para excluir bienes o para aportarlos. Vamos a dar una pausa y ya en un momento regresamos. Seguimos aquí en nuestro programa Derecho a su Derecho. El día de hoy estamos tratando el tema del matrimonio, para lo cual vamos a recapitular en lo que habíamos quedado antes de la pausa, y es el tema de las capitulaciones matrimoniales. Entonces, doctora Gina, ¿el tema de las capitulaciones matrimoniales se tienen que hacer antes del matrimonio? Sí. Efectivamente, si estoy interesado en celebrar matrimonio, en contraer matrimonio, debo pactar las capitulaciones antes de contraer el matrimonio, ¿sí? ¿Para qué se celebran entonces las capitulaciones? Como lo dije anteriormente, para excluir bienes de la sociedad conyugal, para aportar bienes, e incluso puedo pactar allí que no nazca la sociedad conyugal. Y puedo también renunciar a gananciales, es decir, renunciar a la parte de los activos que se adquieran en vigencia de la sociedad conyugal. Esto quiere decir, doctora Gina, que por ejemplo, si yo tengo un ahorro, ¿sí? Entonces yo tenía 50 millones de pesos y adicionalmente a eso tenía un apartamento que era a nombre mío. ¿Eso quiere decir que esto tendría que ingresar como tal en el matrimonio, o por eso tengo que realizar las capitulaciones matrimoniales para exonerar esta temática de que no le quede a la persona, digamos, que me voy a casar con ella? ¿O cómo sería esta temática? Bueno, la legislación civil ha contemplado la posibilidad de que si no quiero que ciertos bienes ingresen a la sociedad conyugal, se realicen las capitulaciones. Si yo guardo silencio, no realizo capitulaciones, entonces la legislación civil entra a llenar ese vacío. Es decir, se va a regir por las disposiciones del Código Civil, específicamente por el artículo 1781, que allí indica que hace parte de la sociedad conyugal. Para responder a la pregunta, me permito indicar que, como lo dije anteriormente, los inmuebles que se adquieren antes de contraer matrimonio no ingresan a la sociedad conyugal, pero sí los frutos que se devenguen de los mismos. Entonces, si yo no quiero que los frutos ingresen a la sociedad conyugal, debo celebrar capitulaciones. Si no celebro las capitulaciones, automáticamente estos frutos van a ingresar a la sociedad conyugal. De igual forma, si yo tengo una cuenta de ahorro antes de contraer matrimonio, si yo no celebro capitulaciones, este dinero automáticamente ingresa a la sociedad conyugal y hace parte de algo que se conoce como el haber relativo. Por supuesto, ustedes dirán, es injusto porque era un ahorro que yo tenía propio y que tenía antes del matrimonio. ¿Yo por qué tengo que compartirlo? ¿Por qué tiene que ingresar a la sociedad conyugal? Al respecto, también debe tenerse en cuenta que al momento de liquidar la sociedad conyugal, este dinero se le va a devolver al cónyuge que aportó esta cuenta de ahorro.
Ah, bueno, entonces, doctora Gina, ya tengo en cuenta que entonces en este caso el apartamento que yo tengo no le va a quedar a esa persona. Por supuesto, Bueno, puedes entonces estar tranquila. exactamente. Tenemos un nuevo invitado y es el doctor Carlos García Manrique. Él es magíster en Derecho de Familia y nos va a aclarar temas y a resolver inquietudes también de esta temática de matrimonio. Importante tener en cuenta que tenemos una pregunta de nuestros televidentes en este momento que va a ser absuelta. A mi edad quiero casarme de nuevo. ¿Cuáles son los requisitos? De acuerdo a la pregunta que nos realizó el televidente, doctor Carlos, bienvenido aquí a este programa de Derecho a su Derecho. ¿Cómo podría ser el trámite? ¿Él sí podría contraer el matrimonio? Sí, efectivamente, doctora Catherine, muchas gracias por la invitación a su programa y a la doctora Gina también un saludo. Efectivamente, el televidente puede volverse a casar, puede contraer matrimonio, tiene que verificar el hecho de haberse divorciado si tuvo un matrimonio civil anterior o haber hecho la cesación de los efectos civiles del matrimonio si tuvo un matrimonio de carácter católico o si su cónyuge falleció, su cónyuge anterior o compañero permanente falleció, pues que obviamente en su calidad de viudo él pueda, digamos, tener las calidades para poder contraer matrimonio. Y la edad no es un impedimento para poderlo hacer. Ah, o sea, no importa, doctor Carlos, de que la edad, no importa la edad que tenga la persona. En este caso, una pregunta, o sea que un menor de edad puede contraer matrimonio o qué requisitos necesita un menor de edad para poder contraer matrimonio. Listo, en el derecho colombiano, los mayores de 14 años pueden contraer matrimonio. En el caso de los menores de edad deben pedir una autorización de sus padres en donde ellos los autoricen a ellos para contraer matrimonio. En caso de que los padres no los autoricen, ellos igual pueden casarse, pero tiene una consecuencia jurídica y es que el padre que no autorice a su hijo para contraer matrimonio siendo menor de edad se verá como una causal de desheredamiento. Y bajo esa perspectiva, pues lo mejor que puede hacer un hijo menor es pedirle permiso a su padre para poder contraer matrimonio. Importante tener en cuenta, tengo una duda y creo que los televidentes también pueden tenerla, el tema ¿qué es la sociedad conyugal? ¿A qué nos referimos a una sociedad conyugal? Doctor. Mira, la sociedad conyugal básicamente es uno de los efectos que genera el matrimonio. Como lo estaban diciendo al principio del programa, el matrimonio es un contrato y tiene dos tipos de efectos. Unos efectos de carácter civil que afectan, digamos, el estado civil de la persona y unos efectos de carácter patrimonial. Y es básicamente la configuración de una nueva sociedad que es la sociedad conyugal, en donde todos los bienes que se adquieran en vigencia de esa ayuda mutua y desde el momento que se celebra el matrimonio, todos esos bienes que se adquieren ingresan a la sociedad y hay unas reglas específicas que fija el Código Civil en el artículo señalado por la doctora Gina en su momento, que establece la forma de distribución de estos bienes y el tipo de bienes que se adquieren. Bueno, teniendo en cuenta esto, doctor Carlos, yo tengo varias preguntas frente a esta temática. Entonces, hay una situación, por ejemplo, cuando una persona es celosa, doctor Carlos, entonces comienza a salir con sus compañeros y entonces comienza a sufrir de celos porque sale con los compañeros o porque se pone una falda o porque se maquilla y demás. ¿Esto podría ser una causal de divorcio? Listo, aquí entonces ya entramos un tema es qué pasa cuando, digamos, el amor se pierde y se empiezan a generar problemas en el matrimonio. Como ya se señaló, el matrimonio es un contrato y como todo contrato tiene unas formas para que se disuelvan. Entonces existen unas causales que son las causales de divorcio que se encuentran señaladas de manera taxativa en la normativa civil. Básicamente son 9 causales de divorcio, 7 que son subjetivas y 2 que son objetivas. Básicamente te las resumo, las objetivas son, por ejemplo, relaciones sexuales extramatrimoniales, maltratamiento de obra, etcétera, etcétera, y otras 2 que son si la persona está de común acuerdo con la otra, pues se puede divorciar, o si pasan más de 2 años sin que las 2 personas convivan juntas, pues también se puede tramitar el proceso de divorcio o la cesación. Listo, entonces, ya teniéndolo en cuenta, entonces por celos podría tener una causal de divorcio. Hay una causal que es la causal tercera, que digamos es maltratamiento de obra, digamos también un ataque psicológico hacia el cónyuge, y bajo esa perspectiva, dependiendo del tipo de celopatía y la forma en la que se manifieste, podríamos evaluarlo como una causal de divorcio. Ah, bueno, entonces teniendo en cuenta eso, entonces también el tema de la infidelidad. Ustedes saben que en este momento muchas veces se habla del libertinaje o la infidelidad. Entonces, doctora Gina, ¿esta sería una causal de divorcio como tal, el tema de la infidelidad? Por supuesto, como lo dije anteriormente cuando hablábamos
de los efectos del matrimonio, de esas obligaciones que surgen entre los cónyuges, indiqué que dentro de ellas se encuentra la obligación de ser fiel, de guardarse fidelidad entre los cónyuges. Por lo tanto, yo no puedo sostener relaciones sexuales con una persona diferente a mi cónyuge porque se configuraría, por supuesto, en una causal de divorcio. En este caso, doctora Gina, entonces, ¿cuántas veces una persona puede ser infiel? Más allá de cuántas veces pueda ser infiel, es yo como cónyuge, cuántas tengo que soportar, y la respuesta es ninguna, ¿cierto? Entonces, a la primera vez que me dé cuenta o me entere que mi cónyuge está sosteniendo relaciones sexuales o que está saliendo con otra persona o que simplemente la pretende, puedo solicitar el divorcio, porque dentro de las obligaciones tenemos la fidelidad material, que entonces se interrumpe o se incumple cuando existen relaciones sexuales, y la fidelidad moral, que precisamente si no existen relaciones sexuales extramatrimoniales pueden haber aquellos actos que atentan contra el honor de la pareja, por ejemplo, pretender a una persona diferente, llevarle flores, salir en público de la mano, besarla, etcétera, etcétera. Bueno, doctora Gina, entonces ya teniendo en cuenta estas causales como tal de divorcio, que ya entonces estamos recapitulando de que una de ellas es la infidelidad y que otra de ellas puede configurarse en el tema de los celos, nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Seguimos aquí en nuestro programa Derecho a su Derecho con el tema matrimonio. En este caso estábamos recapitulando donde indicábamos que una de las causales del divorcio era la infidelidad, para lo cual tenemos una pregunta de nuestros televidentes. Mi marido me ha sido infiel, quiero saber qué tengo que hacer para divorciarme. Doctora Gina, entonces, ¿qué le podemos responder a la televidente frente a este tema? Bueno, el divorcio puede adelantarse por dos vías. Por la vía notarial, si están de común acuerdo en adelantar el divorcio. Allí no es necesario probar quién es el culpable del divorcio. O puede adelantarse por vía judicial. Si lo adelanto por vía judicial, sería pues para probar quién es el cónyuge culpable. Es muy importante tener en cuenta que solo el cónyuge que no ha dado lugar al divorcio, es decir, el cónyuge inocente, puede solicitar que se decrete la finalización o la cesación de este vínculo. Doctora Gina, una pregunta. Entonces, ¿este trámite lo podemos manejar directamente desde un centro de conciliación de una universidad o directamente tiene que ser un proceso judicial, o ante quién puede acudir el televidente? Nuestra televidente puede llevar el divorcio por mutuo acuerdo ante una notaría si logra un consenso con su cónyuge. De lo contrario, puede iniciar el divorcio por la vía judicial. Allí tiene que invocar la causal primera del artículo 154 del Código Civil, que son las relaciones sexuales extramatrimoniales. Debe tener en cuenta nuestra televidente que para probar esta causal necesita la existencia, o es necesario probar la existencia de un hijo extramatrimonial, o probar que el cónyuge ha iniciado una unión marital de hecho con una persona diferente. Lo que quiero referirme es que es una causal supremamente difícil de probar. Pero debe tener en cuenta además que muy seguramente un cónyuge que está siendo infiel también puede estar incumpliendo con otras obligaciones, como es aportar a las necesidades del hogar, como es aportar a la crianza, educación y establecimiento de los hijos, ¿cierto? Y muy seguramente, como no le alcanza de pronto para cubrir la totalidad de las necesidades del hogar, porque está destinando los dineros que percibe para ciertas actividades ajenas al hogar. En ese caso, entonces, doctora Gina, tienen que probar esta situación, ¿sí? No pueden decir es que me fue infiel, sino que tiene que tener el medio probatorio pertinente para que pueda configurarse esta causal. Sí, señora. Entonces, se invocaría la causal primera, que son las relaciones sexuales extramatrimoniales, y adicionalmente, como lo decía anteriormente, puede ocurrir que esté incumpliendo a la vez con otras obligaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo pedir? Otra causal, decir o argumentar que existe un grave e injustificado incumplimiento de los deberes como esposo y como padre, ¿cierto? Muy seguramente una persona que está siendo infiel entonces ya no desea dormir con la pareja, o ya no contribuye a las necesidades del hogar. Entonces, al no contribuir con las necesidades del hogar, también está incumpliendo con los deberes que tiene como padre. Doctor Carlos, en este caso le voy a hacer dos preguntas.
para que yo pueda como tal configurar el divorcio, ante dónde puedo, o el procedimiento como tal judicial, a dónde puedo acudir. Y la segunda, el tema del matrimonio también, ante dónde puedo acudir. ¿Será que puedo ir a un centro de conciliación o tengo que ir directamente ante un juez, o a dónde usted nos indica que nos podemos dirigir? Listo, entonces son dos temas que yo creo que tenemos que darle orden. Primero, ¿yo ante quién me puedo casar? Yo me puedo casar ante una autoridad religiosa, una autoridad que pues obviamente celebre el matrimonio cumpliendo unos requisitos que ya los dijimos al inicio del programa. Podemos acudir ante un notario que también puede casarnos a través de una escritura pública en donde la pareja se casa a través del matrimonio civil, o se puede acudir también ante el juez para que el juez celebre el matrimonio. Ya para el tema de dónde acudo al proceso judicial y ante quién yo me divorcio, ya tenemos que acudir ante el juez de familia. Conocerá al juez de familia el último domicilio donde la pareja, digamos, tenía su hogar, o el domicilio del demandado. En ese caso habrá que probar las causales de divorcio, que son las señaladas en el artículo 154, en donde se determinará, como ya se dijo acá, si existen elementos materiales probatorios que prueben el hecho del rompimiento. O también existe una causal, que es que si las personas se separan durante más de 2 años, cualquiera de ellos dos puede acudir al juez de familia, decir que están separados durante más de 2 años, y el juez de familia emitirá una sentencia judicial en donde se rompa este vínculo civil entre la pareja y quede en estado de liquidación la sociedad conyugal. Muchas gracias, doctor Carlos. Entonces, doctora Gina, ¿cómo disolveríamos o liquidaríamos la sociedad conyugal? Bueno, la sociedad conyugal se disuelve de diferentes formas. La primera es si he contraído un matrimonio religioso y quiero disolver el vínculo, tengo que solicitar la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso. Si por el contrario contraje fue un matrimonio civil, pues solicito el divorcio. ¿Para qué? Para que cesen o terminen esas obligaciones y esos derechos que se adquirieron o que nacieron en virtud del matrimonio que se ha celebrado. Muchas gracias, doctora Gina. Doctor Carlos, entonces, en conclusión, ¿qué podemos indicar del tema del patrimonio como específico? Listo, es muy importante que los televidentes tengan en cuenta los requisitos que se necesitan para el momento de contraer matrimonio, que tienen que estar solteros, que tienen que no tener ninguna unión vigente. También al momento de la disolución, que legalmente existen unas causales en el Código Civil en donde las podemos revisar, y que pueden acudir a los centros de conciliación, como el Centro de Conciliación de la Universidad de la Gran Colombia, en donde nosotros los podemos asesorar si efectivamente están ante alguna causal de divorcio, y les explicamos dónde tienen que acudir respecto del desarrollo de este proceso judicial. Muchas gracias, doctor Carlos, muy amable por estar en este día, en este programa. Doctora Gina, en conclusión, ¿qué nos puede indicar del tema del matrimonio? Bueno, el matrimonio es una forma de conformar una familia, ¿sí? ¿Qué se requiere para conformar una familia? Que exista la voluntad libre de hacerlo. Debemos tener en cuenta que el matrimonio no debe entenderse solo como un contrato, sino que en esta unión debe primar el amor, la voluntad de socorrerse, de ayudarse mutuamente, ¿sí? Y que para disolver este vínculo, si ya se acabó el amor o ya es el deseo separarse, se puede acudir a la cesación de los efectos civiles, al divorcio, o también se disuelven estas obligaciones o se disuelve el vínculo con la muerte de uno de los cónyuges. Muchas gracias, doctora Gina, por hacer parte de este programa. Recuerden que nos pueden escribir al correo derechoasuderecho@ugc.edu.co. También nos pueden consultar a través de nuestro consultorio jurídico virtual si usted no se encuentra acá en Bogotá. Y adicionalmente, si usted vive a nivel internacional o está a nivel nacional, nos puede consultar a través de este consultorio jurídico virtual. Si está acá en Bogotá de manera presencial, en la calle 12, número 837, o a nuestro teléfono 282-4880. Espero que les haya gustado mucho este programa. Si tienen dudas o inquietudes, por favor, contáctenos y nosotros resolvemos estas dudas. Y recuerde, derecho a su derecho.